Muy buenos días, buenas noches a todos los que están ahí escuchando de forma virtual. Deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté con nosotros en este momento de meditación y de reflexión en la cual vamos a estar meditando sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 23 al 24 y también los versículos 27 al 32. Y el texto dice así: Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: no he venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, saben o entendemos cómo es el proceso de germinación de una semilla? Levanten la mano. Bien, no son tantos tal vez de los que pensé, ¿no? ¿Te has puesto alguna vez a pensar en eso? Como saben, el agricultor cuando siembra utiliza su mejor y más preciada semilla. Y cuando una semilla es plantada en la tierra, está con el correr de los días y hasta que crece la planta, se pudre y muere. Y es por esto que un buen agricultor no le da pena tirar esta semilla a la tierra, porque sabe que de ahí nacerá una planta y que Dios mediante dará una gran cosecha. Esta fue la ilustración que Jesús usó para demostrar la necesidad de su pasión y muerte. Y es necesario que veamos el camino hacia la pasión y la muerte de Jesús en este texto. Jesús sin dudas fue al encuentro de su muerte. Y este capítulo nos relata la última Pascua en la cual Jesús se dirige a Jerusalén, sabiendo ya que los jefes judíos estaban buscando para matarlo y que efectivamente su muerte se estaba acercando. Y como sabemos, Jesús en 3 ocasiones anteriores había dicho: aún no ha llegado mi hora. Jesús venía desde Betania, a donde había resucitado a Lázaro, y aquí vemos cómo hace una entrada triunfal montado de un burrito, mientras que una gran multitud lo aclamaba y ponía sus ropas como alfombra, y también agitaban palmas y cantaban con gran fervor: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Todo en vista de las miradas estupefactas de las autoridades religiosas judías de ese entonces. Y entonces podemos ver o llegar a la conclusión de que Jesús no huyó de su muerte, sino que voluntariamente fue a su encuentro. Y en aquel momento o en aquel episodio encontramos 2 tipos de público: aquellos que creían y recibían a Jesús como el Mesías, quienes reconocían su autoridad y por esta razón al momento de ver a Jesús entrando en el burrito le aclamaban y le gritaban: Hosana, Hosana. Pero también están los que no simpatizan con Jesús. Estos eran las autoridades judías, quienes decían: vean que nada ganan, he aquí el mundo va tras él. Aquí estamos frente a una paradoja, porque el mundo es particular. Los que el domingo gritaban Hosana, el viernes iban a gritar crucifíquenlo. Y aquí nos encontramos ante la realidad de que el mundo es un lugar de poca confianza, que no se puede confiar en su hostilidad ni en su adoración. Los que ahora se oponen a Jesús lograrán matarle, y lo van a hacer,
pero su victoria aparente se hará polvo al salir Jesús de la tumba y al comenzar a atraer a todos hacia él. Pero sin dudas, en este texto podemos observar que Jesús experimenta angustia frente a lo que le esperaba. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. Jesús sin dudas era un ser humano al igual que todos nosotros, y debemos recordar que Él se hizo carne para habitar en nosotros y de esa forma experimentó emociones, temores y angustias de la misma manera que experimentamos nosotros. Jesús sabía que debía morir, y la misma palabra que se usa aquí para referirse a turbar, en el lenguaje original, en griego, es la misma que se usa cuando Jesús va al encuentro de María en el episodio de la muerte de Lázaro. Y Jesús está utilizando también aquí palabras del Salmo 42:6, donde el salmista dice: mi alma está en mí abatida. La humanidad de Cristo queda develada en estas palabras, y sin dudas el diablo está intentando tentar a Jesús nuevamente, y sus emociones se estaban interponiendo de alguna manera ante la voluntad del Padre. La duda lo había alcanzado, las preocupaciones del saber que tenía que morir habían llegado, y así muchas veces nos sentimos nosotros, atormentados y desvelados por la culpa, sabiendo que lo único que nos espera es la muerte eterna y que nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero Jesús nuevamente escapa por la puerta de al lado a sus temores y preocupaciones y se aferra a la esperanza que su Padre le había dado. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto ha llegado esta hora. Palabras sorprendentes que de parte de nuestro Señor, y que también los pecados del mundo iban a pasar sobre Él, y Él se estaba preparando para ofrecerse como el gran sacrificio expiatorio. Jesús había dicho antes a los suyos: no se angustien ni tengan miedo, confíen en mí. Jesús clama a Dios para ganar las fuerzas que necesitaba para transitar por este episodio. Y sin dudas, Él sabía que no podía ser. Él sabía que la voluntad del Padre era esa y que Él debía ser levantado para salir victorioso ante la muerte del mundo, el diablo. Pero hay que ver también que se me ocurre pensar: ¿por qué Jesús tuvo que ir a la muerte? Y sin duda Jesús sabe que vino a salvar y obedecer al Padre, y que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Sabía que su Padre no podía aliviar su sufrimiento porque era necesario que así fuera al recibir toda la ira de Dios por los pecados del mundo, y que Él se veía completamente abandonado por Dios. Por eso Jesús se responde a sí mismo: precisamente para esto he venido y para esto ha llegado mi hora. No había remedio para su angustia y tampoco podía cortar campo, como se diría en criollo. No podía usar el poder divino para aliviar su sufrimiento. Era necesario que el grano muriera. Padre, glorifica tu nombre. El propósito de Dios es demostrado aquí con Jesús, en su disposición a cumplir su misión redentora, que era la gloria de Dios. La misma voz que se manifestó en el bautismo y en la transfiguración de Jesús, hoy se está haciendo presente en nuestro texto. Hoy el nombre de Dios fue glorificado en la encarnación de Cristo y en sus enseñanzas, también en sus milagros, en su santidad y en su amor. Y finalmente, el nombre de Dios será glorificado en su pasión y muerte vicaria por todo el mundo. Pero podemos encontrar una particularidad más en este texto. Jesús en ningún momento titubea. Es en ese momento que encontramos aquella promesa que Dios mismo nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios quiere, queridos hermanos, que nos aferremos hoy a esa promesa.
Él desea y busca que oigamos únicamente a la verdad. Y sin dudas eso es difícil, porque tenemos un sinnúmero de ruidos y cosas que distraen nuestra atención de Cristo. El mundo hoy ofrece cosas que nos seducen y que nos hacen desviar la mirada de aquel quien puede verdaderamente salvarnos. Pienso, filosofías de la vida, terapias alternativas, ideologías, pensamientos políticos, todas cosas de hombres que lo único que hacen es llevarnos a la muerte eterna. Pero Jesús aquí nos quiere rescatar. Él nos quiere traer de nuevo hacia Él mismo. Jesús es quien vence a Satanás y quien nos libra a nosotros hoy en día. Y sin dudas el mundo puede hacer de todo para apagar y silenciar la voz de aquel que tiene la verdad, pero cuando creen que verdaderamente han vencido, que han logrado silenciar esa verdad, su teoría se les hace polvo y la victoria viene en manos de Cristo. Porque Él mismo venció a la muerte, el pecado y el diablo. Y Él es mismo quien hoy nos restaura de esa condición de muerte que poseemos a causa de nuestros pecados y también a causa de nuestra condición como pecadores, hacia una vida nueva que nos trae alegría, paz y comunión con Dios. La brecha que nos distanciaba de Dios ha sido restaurada a causa de Cristo y su obrar. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos hoy dispuestos a seguir adelante? Pregunta que les hago para que no respondamos ahora mismo, sino para que pensemos y reflexionemos en nuestras mentes. Pero también hay que saber que este texto nos muestra que gracias a la pasión y la muerte de Cristo tenemos perdón y vida. Sin dudas, sin Cristo merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Nuestra vida sin Cristo equivale a estar muertos espiritualmente. ¿Cuántos, me pregunto, hay de estos allí afuera? ¿Cuántas personas hoy están muertas espiritualmente? La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere mostrarnos dos cosas aquí, quiere que estemos atentos a nuestra fe personal, que nos preguntemos dónde tenemos puesta nuestra mirada, en quién confiamos cuando las cosas de repente no van del todo bien. Dios todo el tiempo nos está interpelando con su palabra. Dios quiere que reconozcamos que por nuestra naturaleza pecadora e imperfecta merecemos la muerte espiritual. Y esto no es una cosa menor para nosotros. Por eso mismo, anteriormente dije que Dios quiere mostrarnos dos cosas. Esa era la primera, estar atentos a nuestra fe personal. Y la segunda es que debemos y tenemos que estar atentos a la fe de nuestro prójimo. Nuestra misión aquí en la tierra es comunicar esta verdad, así tal cual como Dios nos las muestra. Y sin Cristo nada somos. Y esto es lo que debe motivarnos a llevar el mensaje de salvación a otros. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, ni tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero sí sabemos una cosa. Cristo asumió toda esta responsabilidad de muerte que teníamos ganada por nuestros propios pecados y ahora Él es Él mismo quien se entrega en la cruz para morir por todas nuestras faltas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Sin dudas aquellos oyentes que estaban en ese momento tuvieron una lucha interna en su interior. Algunos no entendían lo que sucedía. Otros se maravillaban por la obra que Cristo estaba realizando. A lo que Jesús dice, no he venido
o no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Dios nos está asegurando la victoria, nos está asegurando la salvación y la vida eterna a través de estas palabras. No es nuestro trabajo que hagamos algo por nosotros mismos. Cristo ya hizo todo por nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta maravillosa noticia? Por eso Cristo también nos quiere atraer a sí mismo para perdón y vida. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos a sí mismo. A mí mismo, perdón. Cristo nos quiere rescatar, buscar y transformar. Él desea actuar en nuestras vidas y en nuestras almas, y no por la fuerza. Dios no nos obliga a creer. Tenemos la libertad de rechazarlo, pero debemos ser conscientes de las consecuencias que esa decisión puede traernos para nuestra vida. Dios nos invita a ser parte de Él y de su comunión todos los días a través de la palabra y los sacramentos. Él desea que estemos en comunión con Él, y por esta razón Cristo ha sido levantado de la tierra. No debemos ser indiferentes y permisivos en la ignorancia de que nada nos va a pasar. Más bien debemos estar atentos, creyendo y oyendo las palabras que Dios tiene para nosotros todos los días, guardando cada enseñanza y cada mandamiento en nuestro corazón. Somos llamados a servir a Cristo y tenemos el mandato de glorificar su nombre anunciando esta maravillosa verdad. La verdad de Cristo. Lo que merecíamos como juicio, ahora nos da la libertad. Dios mismo nos entrega esa libertad. ¿Crees esto? Queridos hermanos, finalizando ya con este mensaje y esta reflexión, en su amor, Dios quiere producir en nosotros una clara conciencia por nuestros pecados, para que cada vez que pequemos, Él quiere producir en nosotros una profunda tristeza acompañada de arrepentimiento y fe en Cristo, quien ya cargó por todas nuestras angustias y castigos. Que la verdad consoladora por conocer los fundamentos de la pasión y la muerte de Cristo gobierne nuestras vidas y nos anime a oír la voz de Dios para alabarle y servirle. Amén.